desde la fuente. Son muchos los temas, las preguntas, las interrogantes en relación a la cultura en México y a la comunidad artística, pero una de las preguntas que más nos agobian o que nos quitan el sueño es cómo lograr que las autoridades, el sector público, pero también el sector privado, vean la oportunidad y el potencial económico que hay en apoyar a la cultura. No como programas sociales, sino como inversión que tiene un retorno de inversión gigantesco, ¿no? Solo para dar el dato, la aportación de la cultura al Producto Interno Bruto era del 3% hace unos años, ha ido bajando, ahorita es del 2.7%. Eso significa que la cultura aporta a la riqueza nacional más de 800,000 millones de pesos al año. Y la inversión que hay en cultura es raquítica, ¿no? Este año fueron 15,000 millones, porque ya dijimos que perdimos 1,500 en el camino del año pasado a este. Entonces, Tamara, ¿cómo lograr sensibilizar, si esa es la palabra que hay que usar, cómo dialogar y sensibilizar a las autoridades, a todas las involucradas en la conformación del presupuesto de egresos de la Federación, en que invertir en cultura no es un gasto, sino verdaderamente una inversión que reditúa mucho? En lo personal yo creo que ellos lo saben muy bien, o sea, tanto el gobierno como los diputados. O sea, yo nunca he estado en una reunión donde un político, estando en su oficina o en la curul o en un restaurante, en un café, diga que la cultura no es necesaria. O sea, el problema es que saben que es necesario, el problema es que tienen los números, pero no pueden hacer nada al respecto, en el sentido de que hay como agendas mucho más grandes que ellos consideran que son mucho más urgentes, ¿no? O sea, por ejemplo, lo primero es seguridad, lo segundo es salud, lo tercero es, pues, asuntos de trabajo, o economía, educación. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer como su nivel de jerarquías, pues parece que la cultura no es tan urgente. Aun cuando saben ellos que en un contexto de violencia como el que vivimos en México, el tema de cultura es necesario para resarcir el daño psicológico, como más como en un tema de salud mental, digamos, no lo consideran tampoco como algo donde tengan que apoyar directamente, sino es como que a través de la Secretaría de Salud, pues por ahí saldrá algo, a través de no sé qué. El asunto es cómo nosotros, o sea, que es algo que ya he venido diciendo antes, cómo aprendemos que el sistema del arte y la cultura, cómo lo comunicamos de un modo diferente. Creo que tenemos nosotros, primero el mismo sector, que replantearse qué es el arte y la cultura en este momento, en México, en este contexto, en este sistema económico, cómo está funcionando con todo este sistema de becas y apoyos sociales, cómo volvemos a cambiar la forma en que comunicamos la aportación. Ya no es únicamente acerca de cuánto aporta a la economía. Ellos lo saben, tal es así que la Secretaría de Relaciones Exteriores y los diplomáticos pues llevan siempre con mucho orgullo la parte cultural al exterior. Saben que esa es como nuestra carta de presentación. El asunto es cómo eso se puede traducir para que ellos puedan decirle a la sociedad que ellos tienen que invertir más en cultura, porque no es solamente ellos. Si tú hablas con un ciudadano y le dices, ¿qué te urge más? Ellos no te van a decir cultura, no te van a decir un museo, esa es la verdad. O sea, yo he hablado con artistas y les he dicho, oye, es importante, por ejemplo, cuando vienen las elecciones, hay que votar porque el sector cultural, y me dice, es que yo no voy a votar por asuntos del sector cultural, yo voy a votar porque en sí le dé dinero a la tercera edad, voy a votar porque nos dé seguridad. O sea, nadie está pensando, ni siquiera la comunidad artística, en cómo comunicar la emergencia artística como algo donde hay que meter dinero. Si el mismo sector cultural no entiende, no se cuestiona en dónde estamos parados, no vamos a entender cómo comunicarlos, y por lo tanto el mismo gobierno y los mismos representantes no tienen cómo justificar eso. Entonces tenemos que reinventarnos. Yo creo que la pregunta está en otro lugar. Puede parecer de pronto un poco, no sé si filosófica, qué es el arte ahorita para nosotros, o ilógico, pero es que estamos atorados en comunicar siempre lo mismo a los políticos, y van pasando partidos políticos, van pasando gobiernos,
y sigue siendo lo mismo. No es que ellos en lo individual no lo entiendan o que no lo valoren. Los mismos políticos incluso hacen sus colecciones buenas o malas de arte, asisten, les gusta codearse con actores y todo eso. Ese no es el problema. El asunto es por qué sí es una emergencia, por qué es importante, por qué tiene que subir en la jerarquía de las prioridades del gobierno. Bueno, pues estamos aquí desde La Fuente resolviendo esta cuestión de a dónde vamos hacia el arte y la cultura en estos momentos, como sociedad, replanteándonos qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que necesitamos para tener una mejor sociedad. Regresamos aquí a Estudio Cine Claravista, al programa Desde La Fuente. Le vamos a dar de comer al sapito. Y bueno, estamos platicando con Alecos y con Tamara Ibarra esto que sucedió de no más recortes al recorte, que fíjense, con asamblea, con todo este movimiento de artistas, nos recortaron 1.500 millones de pesos. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Por qué? ¿Quién decide que se hace un recorte o que se pone más a la canasta de los artistas y el desarrollo de la cultura en nuestro país? No, ya te hicieron la pregunta. Adelante, Tamara. El problema aquí no es únicamente de que ellos nos estén haciendo el recorte, este gobierno federal, sino que ya venimos acumulando. Con asamblea logramos no más recortes al recorte y aún así se recortaron 1.500 millones de pesos. Pero hubo algo diferente esta ocasión que yo creo que va a hacer que este año sea no tan fácil hacer el recorte. O sea, nos reunimos por primera vez más de 20 organizaciones de artes, incluyendo sindicatos. Cada una de estas organizaciones tenía sus propias demandas sobre a dónde dirigir, pero no había un consenso colectivo de una sola demanda, que era que no fuera regresivo y que fuera... Y lo otro es pedir que no fuera regresivo, que ya era como por lo menos vamos a parar esas regresiones sistemáticas que tenemos. Y hubo respuesta tanto como de Claudia, que nunca se dirigió a nosotros y nunca nos respondió las cartas, ¿no? Okay. Y la respuesta desde el gobierno federal fue regresar un poco del presupuesto a cultura directamente a educación. Entonces, el asunto con esto es que al final de todos nos sentimos dentro de cultura que aunque haya un regreso mínimo, pues se sigue siendo regresivo. Entonces tenemos que lograr, lo primero es llegar a frenar, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Y cómo no significa solamente voluntad política, sino que entendamos y que tiene también Secretaría de Hacienda, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura, y que otros recursos son transversales y podrían ir hacia cultura, aunque sean de otras sectores. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Si desde el modo en que se ha hecho en todos los gobiernos no se ha logrado detener esa regresión, es porque entonces tenemos que pensar diferente el asunto económico presupuestario. Ahora, supongamos, nos dicen este año, ok, vamos a regresarles otro porcentaje pequeño. Supongamos que un punto, vamos de punto 2 a punto 3, ¿no? Pero ¿hacia dónde se va ese recurso que la comunidad artística sí se vea beneficiada? Claro. Porque si sigue yendo, por ejemplo. Yo creo que son muchos los temas que están tratando y empieza a haber una especie de traslapamiento entre cosas, porque la Asamblea de Artistas de la Ciudad de México estaba construyéndose para acompañar el proceso de la formación del Consejo de Fomento de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, en diciembre, brincó la amenaza del recorte presupuestal, pero el presupuesto federal, no el de la Ciudad de México. Entonces, ADA, que era de la ciudad, tomó esa bandera y lo metió dentro de su agenda e impulsó todo esta llamado convocatoria de organizaciones y se logró que se devolviera un poco el presupuesto. Quien lo regresa en realidad es el Congreso, no es el gobierno federal, es el Congreso el que reajusta el presupuesto y le reasigna 3,000 millones de los 4,500 que ya había en el recorte. Entonces se reasignan 3,000 y los etiqueta el Congreso y manda 1,500. De ahí que decimos que la Asamblea
es realmente el espacio que construye y consolida para que empuje esa agenda de todas las organizaciones y haga la presión sobre, a un año de distancia, cuáles son como las oportunidades, debilidades, amenazas, fortalezas de esa asamblea, tomando en cuenta que es como el espacio que mientras más grande y mejor organizado, pues más fuerza tendrá para negociar políticamente y brincar al hallazgo que hicimos de que en la ley de fomento que rige la constitución del Consejo de Fomento Cultural hay un artículo y un inciso que ya dice que el gobierno de la ciudad está obligado a destinar toda la organización cultural, está buscando que haya un cambio legislativo para que el presupuesto quede garantizado y etiquetado, y nos damos cuenta que ya está en la ley de la ciudad eso, ¿no? Y eso nadie lo estaba como contemplando. La primera cosa importante que logramos fue posicionarnos como una organización que hacía propuestas y diálogo. Creo que eso es como un gran diferenciador de cómo se manejan otras organizaciones que pueden ser sindicatos de trabajadores. Lo otro es que, aun cuando hemos hecho presión, hemos tratado de ser, pues, no colaboradores, pero sí tratar de entender qué es lo que está haciendo el gobierno y cómo, ¿no? Y creo que ese es como el gran reto, como entender qué es lo que se puede hacer para saber qué es lo que se puede pedir y qué se puede presionar, qué se puede cambiar. Dentro de la asamblea creo que necesitamos lograr, tenemos muchos objetivos y que son retos, que es cómo lograr ya. Puede ser que sea porque ellos tienen sus propios sindicatos o ya tienen otras formas de trabajo, pero es importante como tener más opiniones para entender cuál es la agenda general, porque lo que busca ADA, tanto a nivel local como en las cosas que hacemos a nivel federal, es entender cuál es la agenda común, ¿no? Porque cada disciplina o cada organización va peleando sus propias necesidades de su sector, pero tenemos que entender que hay cosas que nos permean a todos, que nos afectan a todos por igual, y si no nos encontramos en convocar a nuevas personas del sector, es importante. También la participación de los jóvenes, de los artistas, de los estudiantes de artes, es muy importante. O sea, hay un problema acerca de cómo creen que puede ser la participación política y tiene que ver con que no confían en las instituciones, ni siquiera en las organizaciones independientes como esta, que tienen un diálogo con el gobierno o con los partidos en el poder, ¿no? Y tienen que aprender a que en este momento tan complejo, todo, o sea, no solamente dentro de cultura, sino en sistemas de economía, seguridad, trabajo, sí. Es importante dentro de las agendas o de los temas que tenemos pendientes, pues realmente es como una continuidad. O sea, necesitamos, por ejemplo, ahora que se instaló el consejo, se va a instalar apenas, digamos, oficial. Todo el tiempo vamos a estar en un lugar de observación y propuesta. Creo que esa es la cosa. Pero yo creo que lo importante es que a este año, a un año, sí ha funcionado, se ha sistematizado información, que es muy importante que se presente frente a las autoridades para que se conozcan las necesidades que salieron desde la base de artistas, ¿no? Sí, bueno, estamos en redes sociales, pero en la página web ahí son algunos consejos de algunas alcaldías. Pensamos que es importante invitarlos a las asambleas para escucharlos, para entender también cómo funciona cada uno de los consejos, que es más el de la Ciudad de México, seríamos 4, para entender qué tipo de participación puede tener la asamblea en cada una de estas alcaldías y qué cosa puede hacer. Todo es perfectible, que lo que no funcione ahorita se puede modificar en lugar de estarnos peleando. Es como, vamos un momento pues también empezar a retomar lo del presupuesto, hablar con las organizaciones. Lo que quedamos en el Parlamento abierto que hubo el año pasado, fue un compromiso de hablar con la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados a nivel federal, para tener un parlamento abierto donde se invitara también a la Secretaría de Hacienda, a las organizaciones de artes y a los diputados de la Comisión de Cultura y de Economía, y yo creo que también a los de Trabajo, para ver cómo podemos encontrar soluciones hacia el nuevo presupuesto. Y sobre todo yo siento que algo muy importante es de qué manera
se integran todos los niveles, ¿no? Desde los artistas, desde los jóvenes, los más experimentados, pero también el consejo, también la asamblea, pero también los funcionarios, y los funcionarios pues a diferentes, en municipios y en todos los rincones de la República Mexicana, donde tenemos que pues dar todo lo que se crea en este medio, ¿no? Desde la música, la danza, la poesía, la literatura, la creación visual, las artes plásticas. ¿Por qué crees que los artistas les da roña el tema de lo político? ¿Por qué les rehuyen a participar políticamente? ¿O por qué no se entiende que es un tema de defensa de derechos? Hay derechos culturales que están en boga, el acceso a los derechos como para la población, pero como que hay un vacío ahí en donde están los derechos de los creadores, ¿no? Esos derechos como que no. Ahí, ¿cómo ves? ¿Por qué hay esta como reticencia a participar políticamente en el ámbito cultural? Bueno, yo no creo que sea un problema únicamente del ámbito cultural, sino de cualquier sector del trabajo. O sea, hay un descontento. O sea, no importa si es el que votaste, no importa de qué partido seas, sino sobre las capacidades que tiene para resolver. Hay un miedo, yo creo, no dicho, de ser cooptado o de traicionar a tus ideales, porque no encuentran como un modo donde puedas integrar más cosas a tu ecosistema, no sé si ideológico o de forma de trabajo. Y yo creo que es una simplificación, o sea, se está volviendo una radicalización de las formas de trabajar, donde la verdad no compaginan con la realidad. Y lo que está pasando con algunos de estos grupos con los que yo estoy en diálogo, que son completamente, digamos, independientes y que son como cercanos a lo anárquico, es que están llegando al agotamiento, a la precarización absoluta, porque no encontraron como un sistema que pudiera sostenerlos, ¿no? Entonces, claro, se van radicalizando en su forma de trabajo, su forma de pensar, pero tienen que entender que hay otra realidad y que pueden expandir su área de influencia si logran entender, por lo menos lograr escuchar al otro y entender en qué pocos puntos pueden coincidir. A lo mejor lo que estamos construyendo es como nuevas formas de diálogo dentro del ecosistema del arte, ¿no? Porque no existe una asamblea que pudiera representarte, o sea, o formabas parte de una organización como miembro absoluto y fijo, o de un sindicato, y no había un consejo que te mediara. Entonces, digamos, la creación del consejo de este modo es una nueva cosa dentro del ecosistema, la asamblea es otra. Se nos acaba el tiempo, estamos despidiéndonos, agradecemos a Tamara Ibarra, que estuvo con nosotros el día de hoy. Seguramente buscaremos al equipo de ADA dentro de unas semanas para ver. Y por lo pronto, bueno, agradecemos a Tamara, Saudi, a Néstor, Gabo, René, Rodrigo en las cámaras y a todas y todos ustedes por acompañarnos Desde la Fuente. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tamara. Gracias por invitarme. Se fue volando el tiempo. Desde la Fuente. Desde la Fuente.